Lección 4. Ingreso en la ontología. ¿Qué es el ser? Imposibilidad de definir el ser. ¿Quién es el ser? Existencia y consistencia. ¿Quién existe? El realismo metafísico. Los primeros filósofos griegos. Heráclito. En las lecciones anteriores hemos intentado verificar algunas excursiones por el campo de la filosofía, pero limitándonos a visiones panorámicas, por decirlo así, de carácter general. En nuestra primera excursión hubimos de aprovechar esa visita panorámica para delimitar en grandes rasgos el objeto general de la filosofía y los territorios de su campo. La segunda nos internó por los problemas del método, y hubimos de ver que el método principal de la filosofía es la intuición, tanto en su forma intelectual como en sus formas emotiva y volitiva, aplicando cada una de estas formas según las modalidades del objeto en cuestión. Ahora vamos a intentar una serie de excursiones por territorios filosóficos más intrincados, más difíciles. Vamos a probar durante algunos días a desbrozar un poco el campo de la ontología. Por primera vez, hoy vamos a plantearnos problemas realmente de fondo. Así es que yo requiero por ello toda la atención y todo el esfuerzo de que sean ustedes capaces. Vamos a hablar, pues, de ontología. Ontología significa teoría del ser. Las dos grandes divisiones que podemos hacer en la filosofía son la ontología y la gnoseología, la teoría del ser y la teoría del saber, del conocer. Hoy vamos a ocuparnos de algunos problemas que se plantean en la misma puerta de entrada a la teoría del ser. La ontología en términos generales se ocupa del ser, o sea, no de este o de aquel ser concreto y determinado, sino del ser en general, del ser en la más vasta y amplia aceptación de esta palabra. Lo primero que se le ocurre a cualquiera a quien le digan que una disciplina va a ocuparse de un objeto es que esta disciplina ha de decir lo que ese objeto es. Por consiguiente, el problema comprendido primariamente en la teoría del ser habrá de ser este. ¿Qué es el ser? Ahora bien, formulada de esta primera manera, la pregunta implica que lo que se pide, que lo que se quiere y se demanda es una definición del ser, que se nos diga qué cosa es el ser. Vamos a ver dentro de un instante la dificultad insuperable, absolutamente insuperable, de esta acepción de la pregunta. Si tomamos la pregunta en ese sentido, tropieza con una dificultad que la hace imposible de contestar.
Pero no solo puede preguntarse ¿qué es el ser? No solo puede pedirse la definición del ser, sino que también podría preguntarse ¿quién es el ser? En este caso, ya no se pediría definición del ser, sino que lo que se nos pediría es señalamiento del ser, que se muestre dónde está el ser. ¿Quién es? Así que, por de pronto, para mayor claridad de nuestro desenvolvimiento, vamos a concretar en estas dos preguntas el programa previo de la ontología. Por una parte, la pregunta, ¿qué es el ser? Por otra parte, la pregunta, ¿quién es el ser? ¿Qué es el ser? Imposibilidad de definir el ser. Analicemos la primera pregunta. ¿Qué es el ser? Digo a ustedes que esta pregunta es incontestable. La pregunta exige de nosotros que demos una definición del ser. Ahora bien, dar una definición de algo supone reducir ese algo a elementos de carácter más general. Incluir ese algo en un concepto más general todavía que él. ¿Hay concepto más general que el concepto del ser? ¿Puede hallarse acaso alguna noción en la que quepa el ser y que, por consiguiente, habría de ser más extensa que el ser mismo? No la hay. Si nosotros examinamos las nociones, los conceptos de que nos valemos en las ciencias y aún en la vida, encontramos que estos conceptos poseen, todos ellos, una determinada extensión, es decir, que cubren una parte de la realidad. Se aplican a un grupo de objetos, a unos cuantos seres. Pero estos conceptos son unos más extensos que otros. Es decir, que algunos se aplican a menos seres que otros. Como cuando comparamos el concepto de europeo con el de hombre, encontramos naturalmente que hay menos europeos que hombres. Por consiguiente, el concepto de hombre se aplica a más cantidad de ser que el concepto europeo. Los conceptos son, pues, unos más extensos que otros. Ahora bien, definir un concepto consiste en incluir este concepto en otro que sea más extenso, o en otros varios que sean más extensos y que se encuentren, que se toquen, precisamente en el punto del concepto que queremos definir. Si nos proponemos definir el concepto de ser, tendremos que tener a mano conceptos que cubran mayor cantidad de ser que el concepto de ser. Ahora bien, el concepto de ser en general es el que cubre mayor cantidad de ser.
Por consiguiente, no hay otro más extenso, por medio del cual pueda ser definido. Mas, por otra parte, podemos llegar también a la misma conclusión. Definir un concepto es enumerar una tras otras las múltiples y variadas notas características de ese concepto. Un concepto es tanto más abundante en notas características, cuanto que es menos extenso, pues un concepto reducido necesita más notas definitorias que un concepto más amplio. Y el concepto más amplio de todos, el concepto de ser, no tiene en realidad notas que lo definan. Por eso, para definir el ser, nos encontraríamos con la dificultad de que no tendríamos que decir de él nada. Hegel, que hace esta misma observación, acaba por identificar por completo el concepto de ser con el concepto de nada. Porque del ser no podemos predicar nada, del mismo modo que de la nada no podemos predicar nada. Y por otra parte, del ser lo podemos predicar todo, que equivale exactamente a no poder predicar nada. ¿Quién es el ser? Así, por consiguiente, el concepto de ser no es un concepto que sea definible. A la pregunta, ¿qué es el ser? No podemos dar ninguna contestación. En realidad, el ser no puede definirse. Lo único que puede hacerse con él es señalarlo, que no es lo mismo que definirlo. Definirlo es hacerlo entrar en otro concepto más amplio. Señalarlo es simplemente invitar al interlocutor a que dirija su intuición hacia un determinado sitio, en donde está el concepto de ser. Señalar el concepto de ser, en cambio, eso sí es posible. Es justamente a lo que nos invita nuestra pregunta segunda, que ya no es ¿qué es el ser?, sino ¿quién es el ser? Esta variación, ¿quién?, en vez de ¿qué?, nos hace ver que esta segunda pregunta tiende no a definir, sino a señalar el ser, para poderlo intuir directamente y sin definición ninguna. Si reflexionamos ahora sobre esta pregunta de quién es el ser, nos encontramos con que esta pregunta implica algo extraño y curioso. Preguntar quién es el ser parece querer decir que no sabemos quién es el ser, que no conocemos el ser, y además que hay diferentes pretensiones, más o menos legítimas, a ser el ser, que diferentes cosas pretenden ser el ser y que nosotros nos vemos obligados a examinar cuál de esas cosas puede legítimamente ostentarse el apelativo de ser. Nuestra pregunta, ¿quién es el ser?, supone, pues, la definición entre el ser, que lo es de verdad, y el ser, que no lo es de verdad. Supone una definición entre el ser auténtico y el ser inauténtico o falso. O, como decían los griegos, como decía Platón,
entre el ser que es y el ser que no es. Esta distinción es, en efecto, algo que está contenido en la pregunta ¿quién es el ser? ¿Y cómo podemos entonces descubrir quién es el ser? Si son varios los pretendientes a esa dignidad, pues podremos descubrirlo cuando intentemos aplicar a cada uno de esos pretendientes el criterio de las dos preguntas. Cuando algo se nos presente con la pretensión de ser el ser, antes de decidir sobre ello, deberemos, pues, preguntarle, ¿qué eres? Si podemos entonces disolver ese pretendiente a ser en otra cosa distinta de él, es que está compuesto de otros seres que no son él, y es reducible a ellos. Y, por consiguiente, quiere decir que ese ser no es un ser auténtico, sino que es un ser compuesto o consistente en otros seres. Y si en cambio, por mucho que hagamos, no podemos definirlo, no podemos disolverlo, reducirlo a otros seres, entonces ese ser podrá ser, en efecto, ostentar con legitimidad la pretensión de ser el ser. Esto quedará mucho más claro si aplicamos ya una terminología corriente en el pensamiento filosófico y distinguimos entre el ser en sí y el ser en otro. El ser en otro es un ser inauténtico, es un ser falso, puesto que tan pronto como ya lo examino, me encuentro con su definición, es decir, con que ese ser en otro es esto, lo otro, lo de más allá, es decir, que él no es sino un conjunto de esos otros seres, que él consiste en otra cosa. Y entonces el ser que consiste en otro no puede ser un ser en sí, puesto que consiste en otro. Este es típicamente el ser en otro. Mas como lo andamos buscando, es el ser en sí. Podemos rechazar entre los múltiples pretendientes al ser en sí, todos aquellos que consisten en otra cosa que ellos mismos. Esto nos conduce a replantear de nuevo nuestros problemas iniciales, pero ahora en una forma completamente distinta. Acabamos de percibir, y ahora lo vamos a exponer con claridad, que la palabra ser tiene dos significados. Luego encontraremos en el curso de estas clases otros muchos, pero ahora acabamos de vivir con una vivencia inmediata dos significados de la palabra ser. El uno, el ser en sí. Otro, el ser en otro. Existencia y consistencia. Estos dos significados equivalen a estos otros dos. La existencia y la consistencia. La palabra ser significa, por una parte, existir, estar ahí. Pero por otra parte significa también consistir. Ser esto, ser lo otro. Cuando preguntamos, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el agua? ¿Qué es la luz?
No queremos decir si existe o no existe el hombre, si existe o no existe el agua o la luz. Queremos decir cuál es su esencia, en qué consiste el hombre, en qué consiste el agua, en qué consiste la luz. Cuando la Biblia dice que Dios pronunció estas palabras, fiat lux, que la luz sea, la palabra ser está empleada, no en el sentido de consistir, sino en el sentido de existir. Cuando Dios dijo, fiat lux, que la luz sea, quiso decir que la luz, que no existe, exista. Pero cuando nosotros decimos, ¿qué es la luz? No queremos decir qué existencia tiene la luz. No queremos decir cuál es su esencia, cuál es su consistencia. Así estas dos significaciones de la palabra ser van a servirnos para aclarar nuestros problemas iniciales. Vamos muy sencillamente a aplicar a las dos significaciones de la palabra ser las dos preguntas con que iniciamos estos razonamientos. La pregunta ¿qué es? Y la pregunta ¿quién es? Y aplicadas esas dos preguntas a los dos sentidos del verbo ser, sustantivo, tenemos primera pregunta, ¿qué es existir? Segunda pregunta, ¿quién existe? Tercera pregunta, ¿qué es consistir? Y cuarta pregunta, ¿quién consiste? Examinemos estas cuatro preguntas. Vamos a examinarlas, no para contestarlas, sino para ver si tienen o no consistencia posible. A la pregunta, ¿qué es consistir? Resulta evidente que no hay contestación posible. No se puede decir qué sea la existencia. Existir es algo que intuimos directamente. El existir no puede ser objeto de definición. ¿Por qué? Porque definir es decir en qué consiste algo. Pero acabamos de ver que consistir es justamente lo contrario de existir, o por lo menos algo tan totalmente distinto que no puede confundirse, no debe confundirse. Si pues yo pregunto, ¿qué es existir? Tendría que contestar a esa pregunta indicando la consistencia del existir, puesto que todo definir consiste en explicitar una consistencia, y definición consiste en la indicación de en qué consiste la cosa. Ahora bien, es claro y evidente que el existir no consiste en nada. Por eso, muchos filósofos, todos los filósofos, en realidad, se detienen ante la imposibilidad de definir la existencia. La existencia no puede ser definida y precisamente
habrá un momento en la historia de la filosofía en que un filósofo, Kant, hará uso de esta distinción para hacer ver que ciertos argumentos metafísicos han consistido en considerar la existencia como un concepto y manejarlo, barajarlo, con otros conceptos, en vez de considerarla como una intuición que no puede ser barajada y discurrida del mismo modo que los conceptos. Por consiguiente, la pregunta, ¿qué es existir?, no tiene contestación, y la eliminaremos de la ontología. La ontología no podrá decirnos qué es existir. Nadie puede decirnos qué es existir, sino que cada cual lo sabe por íntima y fatal experiencia propia. Pasemos a la segunda pregunta, que es, ¿quién existe? Esta segunda pregunta sí puede tener contestación. A esta segunda pregunta cabe contestar, yo existo, el mundo existe, Dios existe, las cosas existen. Y caben contestaciones en estas combinaciones. Cabe decir, las cosas existen, y yo como una de tantas cosas. Cabe también decir, yo existo, pero las cosas no. Las cosas no son más que mis representaciones. Las cosas no son más que fenómenos para mí, apariencias que yo percibo, pero no verdaderas realidades. No son en sí mismas, sino en mí. Cabe también contestar, ni las cosas ni yo existimos de verdad, sino que solo Dios existe, y las cosas y yo existimos en Dios. Las cosas y yo tenemos un ser que no es un ser en mí, sino un ser en otro ser, en Dios. También cabe contestar esto. De modo que a la pregunta, ¿quién existe?, puede haber contestaciones varias. Vamos a ver la tercera pregunta. ¿Qué es consistir? Esta pregunta tiene contestación. ¿Puede decirse en qué consiste el consistir? Puede decirse en qué consiste la consistencia, porque efectivamente, como quiera que yo advierto que unas cosas consisten en otras, no todas consisten en la misma. Hay maneras, modos, formas variadas del consistir. La enumeración, el estudio de de estas formas variadas del consistir es algo que puede hacerse, que debe hacerse, que se hace, que se ha hecho. Es algo que constituye un capítulo importantísimo de la ontología. Ahora veremos cuál. Y por último, la cuarta pregunta. ¿Quién consiste? No tiene contestación. Le pasa esta pregunta como a la primera. ¿Qué es existir? Que no tiene contestación. Tampoco, ¿quién consiste? Puede tener contestación. Porque lo único que cabría decir es que no sabemos quién consiste.
Hasta que no sepamos quién existe, no podemos saber quién consiste, porque sólo cuando sepamos quién existe, con existencia real en sí, podremos decir que todo lo demás existe en ese ser primero, y por lo tanto, todo lo demás consiste. De suerte que la pregunta no tiene contestación directa. Si, como por ejemplo, dicen algunos filósofos como Spinoza, nada existe, ni las cosas ni yo, sino que las cosas y yo estamos en Dios. Entonces a la pregunta, ¿quién consiste? Contestaremos que todos consistimos salvo Dios, que no consiste, puesto que no es reductible a otra cosa, y en cambio nosotros y las cosas somos todos reductibles a Dios. Por consiguiente, esta cuarta pregunta no tiene contestación directa, no la puede tener. Es simplemente el reverso de la medalla de la segunda pregunta, porque tan pronto como sepamos quién existe, sabremos quién es el ser en sí. Y entonces todo lo que no sea ese ser en sí, será ser en ese ser. Es decir, todo lo demás consistirá en ese ser. Queda pues reducido nuestro problema de la ontología a estas dos preguntas. ¿Quién existe? ¿Y qué es consistir? A la primera, hay múltiples y variadas contestaciones. Las contestaciones que se dan a la pregunta ¿quién existe? Constituyen la parte de la ontología que se llama la metafísica. La metafísica es aquella parte de la ontología que va encaminada a decidir quién existe, o sea, quién es el ser en sí, el ser que no es en otro, que no es reductible a otro. Y entonces todos los demás seres serán seres en ese ser en sí. La metafísica es la parte de la ontología que contesta al problema de la existencia, de la auténtica y verdadera existencia, de la existencia en sí, o sea, la primera pregunta. A la segunda pregunta, ¿qué es consistir? Hay también múltiples contestaciones posibles. Estas múltiples contestaciones posibles son otras tantas maneras de consistir. Los objetos consisten en esto o en lo de más allá, y cada uno consiste según la estructura de su objetividad. La segunda pregunta, ¿qué es consistir? Da, pues, lugar a una teoría general de los objetos, de cualquier objeto, de la objetividad en general. La segunda pregunta constituye la teoría del objeto, la teoría de la objetividad, o si me permitís, una innovación quizá no demasiado impertinente en la terminología. Podríamos decir, la teoría de la consistencia de los objetos en general. Así, pues, la ontología de que vamos a hablar durante unas cuantas lecciones se nos divide en, primero, metafísica y, segundo, teoría del objeto o teoría de la consistencia en general.
En este territorio de la ontología, dos grandes avenidas se abren ante nosotros. La avenida metafísica y la avenida de la teoría del objeto. Vamos a seguir estas dos avenidas una después de otra. ¿Qué es existir? En la historia de la filosofía, los dos problemas, el problema de quién existe y el problema de qué es consistir, han andado muchas veces mezclados, y esto ha perjudicado a la claridad y nitidez de los filosofemas, de las figuras, en el sentido psicológico que hemos empleado aquí, pero aplicado a la filosofía, de las figuras filosóficas, de los temas filosóficos, de los objetos filosofados por el filósofo. Ha sido perjudicial, como siempre, todo equívoco es perjudicial. Nosotros, pues, tendremos muy buen cuidado en nuestras excursiones por la metafísica y por la teoría de los objetos, de mantener muy claramente siempre la distinción entre el punto de vista existencial metafísico y el punto de vista objetivo consistencial. No siempre nos será posible atenernos estrictamente a uno de esos dos puntos de vista. No siempre nos será posible hacer metafísica sin teoría del objeto, ni hacer teoría del objeto sin metafísica. A veces nosotros mismos tendremos que hablar de ambos temas y casi simultáneamente. Pero si desde ahora tienen ustedes muy presente esta diferencia esencial de orientación en los dos temas, no habrá peligro en tratarlos a veces simultáneamente, puesto que ustedes ya harán las necesarias distinciones entre lo que vale para uno y lo que vale para otro. Vamos pues ahora a entrar valientemente, resueltamente, en la avenida de la metafísica. El realismo. Decimos que la metafísica está dominada por la pregunta ¿quién existe? Decimos que esa pregunta implica que hay múltiples pretendientes a existir, múltiples pretendientes que dicen yo existo. Pero tenemos que examinar sus títulos. No todo el que quiere existir o dice que existe, existe verdaderamente. Los griegos hicieron ya la distinción. He aludido a ello. Tengámoslo muy presente y preguntémonos ahora, ¿quién es el ser en sí? No el ser en otro, sino el ser en sí. Hay una contestación a esta pregunta que es la contestación más natural, natural en el sentido biológico de la palabra, la que la naturaleza en nosotros como seres naturales nos dicta inmediatamente, la más obvia, la más fácil, la que a cualquiera se le ocurre. ¿Que quién existe? Pues muy sencillo. Esta lámpara, este vaso, esta mesa, estos timbres, este pizarrón, yo, esta señorita, aquel caballero, las cosas,
y entre las cosas, como otras cosas, como otros entes, los hombres, la tierra, el cielo, las estrellas, los animales, los ríos. Eso es lo que existe. Esta contestación es la más natural de todas, la más espontánea, y es que la humanidad repetidas veces ha anunciado constantemente. Ha tardado muchos siglos la humanidad en cambiar de modo de pensar acerca de esta pregunta, y aun habiendo cambiado de modo de pensar los filósofos, sigue pensando en esta forma todo el mundo, todo el que no es filósofo. Más aún, siguen pensando en esta forma los filósofos en cuanto que no lo son. Es decir, el filósofo no es filósofo las 24 horas del día. No lo es más que cuando filosofa. Pero cuando se levanta por la mañana y, como aquel personaje de Molière, aquel Monsieur Jourdain, dice, Jeannette mon chocolat. En aquel momento el filósofo no es filósofo como cuando saca un cigarrillo y se lo ofrece a un amigo. El filósofo no es más filósofo que cuando filosofa. Y yo me atrevería a decir que todos los filósofos antiguos y modernos, presentes y futuros, en cuanto que no son filósofos, espontánea y naturalmente, viven en la creencia de que lo que existe son las cosas, entre las cuales naturalmente y sin distinción estamos nosotros. La palabra latina que designa cosas es res. Esta respuesta primordial y aún diría primitiva, natural, lleva a la historia de la metafísica el nombre de realismo, de la palabra latina res. A la pregunta, ¿quién existe? Contesta el hombre naturalmente. Existen las cosas, res. Y esta respuesta es en el fondo esencial del realismo metafísico. Pero ese realismo, en esta forma en que yo acabo de dibujarlo, no tiene ni un solo representante en la historia de la filosofía. Ni un solo filósofo, antiguo ni moderno, es realista en esta manera de que acabo de decir. Porque no puede serlo. Es demasiado evidente, cuando reflexionamos un momento, que no todas las cosas existen, que hay cosas que creemos que existen y en cuanto nos acercamos a ellas, vemos que no existen, ya sea porque realmente se desvanecen, ya sea porque inmediatamente las descomponemos en otras, que es muy sencillo encontrar cosas compuestas de otras. Por consiguiente, esas cosas compuestas de otras, inmediatamente descubrimos en qué consisten. Y cuando hemos descubierto en qué consisten, ya realmente no podemos decir que existen. En ese sentido de existencia en sí, de existencia primordial. Así, realmente, no ha habido en toda la historia de la filosofía, por lo menos que yo sepa, ningún realista que afirme la existencia de todas las cosas.
Los primeros filósofos griegos. El realismo empezó desde luego en Grecia, y empezó discerniendo entre las cosas. El primer esfuerzo filosófico del hombre fue hecho por los griegos, y empezó siendo un esfuerzo para discernir entre lo que tiene una existencia meramente aparente y lo que tiene una existencia real, una existencia en sí, una existencia primordial, irreductible a otra. El primer pueblo que de verdad filosofa es el pueblo griego. Otros pueblos anteriores han tenido cultura, han tenido religión, han tenido sabiduría, pero no han tenido filosofía. Nos han llenado la cabeza, en estos últimos 50 años sobre todo, a partir de Schopenhauer, de filosofías orientales, de filosofía india, de filosofía china. Esas no son filosofías. Son concepciones generalmente vagas sobre el universo y la vida. Son religión, son sapiencia popular más o menos genial, más o menos desarrollada. Pero filosofía no la hay en la historia de la cultura humana, del pensamiento humano, hasta los griegos. Los griegos fueron los inventores de eso que se llama filosofía. ¿Por qué? Porque fueron los inventores, en el sentido de la palabra descubrir, los descubridores de la razón, los que descubrieron que con la razón, con el pensamiento racional, se puede hallar lo que las cosas son, se puede averiguar el último fondo de las cosas. Entonces empezaron a hacer uso de intuiciones intelectuales e intuiciones racionales, metódicamente. Antes de ello se hacía una cosa parecida, pero con toda clase de atismos, de fes, de elementos irracionales. Hecho este paréntesis, diremos que los primeros filósofos griegos que se plantean el problema de quién existe, de cuál es el ser en sí, cuando se lo plantean es que ya han superado el estado del realismo primitivo que enunciábamos diciendo, todas las cosas existen y yo entre ellas. El primer momento filosófico del primer esfuerzo de la reflexión consiste en discernir entre las cosas que existen en sí y las cosas que existen en otra, en aquella primaria y primera. Estos filósofos griegos hallaron cuál es la o las cosas que tienen una existencia en sí. Ellos llamaban a esto el principio en los dos sentidos de la palabra, como comienzo y como fundamento de todas las cosas. El más antiguo filósofo griego de que se tiene noticia, un poco exacta, se llama Thales, y era de la ciudad de Mileto. Este hombre buscó entre las cosas cuál sería el principio de todas las demás, cuál sería la cosa a la cual le conferiría la dignidad de ser, de principio, de ser en sí, la existencia en sí, de la cual todas las demás son meros derivados. Y el hombre dictaminó que esta cosa era el agua.
Para Sales de Mileto, el agua es el principio de todas las cosas. De modo que todas las demás cosas tienen un ser derivado, secundario. Consisten en agua. Pero el agua, ella, ¿qué es? Como él dice, el principio de todo lo demás. No consiste en nada. Existe, con una existencia primordial, como principio esencial, fundamental, primario. Otros filósofos de esta misma época, el siglo VII antes de Jesucristo, tomaron actitudes más o menos parecidas a las de Tales de Mileto. Por ejemplo, Anaximandro también creyó que el principio de todas las cosas era algo material, pero tuvo ya una idea un poco más complicada que Thales, y determinó que ese algo material, principio de todas las demás cosas, no era ninguna cosa determinada, sino que era una especie de protocosa, que era lo que él llamaba en griego apeiron, indefinido, una cosa indefinida que no era ni agua, ni tierra, ni fuego, ni aire, ni piedra, sino que tenía en sí, por decirlo así, una potencia, la posibilidad de que en ella, de ese apeiron, de ese infinito o indefinido se derivasen las demás cosas. Otro filósofo que se llamó Anaxímenes también fue uno de esos filósofos primitivos que buscaron una cosa material como origen de todas las demás, como origen de los demás principios, como única existente en sí y por sí, de la cual estaban las demás derivadas. Anaxímenes tomó el aire. Es posible que haya habido más intentos de antiquísimos filósofos griegos que buscaron alguna cosa material, pero estos intentos fueron pronto superados. Lo fueron primeramente en la dirección curiosa de no buscar una, sino varias, de creer que el principio u origen de todas las cosas no es una sola cosa, sino varias cosas. Es de suponer que las críticas de que fueron objeto Thales, Anaximandro y Anaxímenes contribuyeron a ello. La dificultad grande de hacerle creer a nadie que el mármol del Pentélico en Atenas fuese derivado del agua. La dificultad también de hacerlo derivar del aire, de hacerlo derivar de una cosa determinada, sería probablemente objeto de críticas feroces. Y entonces sobrevino la idea de salvar las cualidades diferenciales de las cosas admitiendo, no un origen único, sino un origen plural, no una sola cosa, de la cual fueran todas las demás derivadas, sino varias cosas. Y así un antiquísimo filósofo casi legendario, que se llamó Empédocles, inventó la teoría de que eran cuatro las cosas realmente existentes, de las cuales se derivan todas las demás, y que esas cuatro cosas eran el agua, el aire, la tierra y el fuego, que él llamó elementos, que quiere decir aquello con lo cual se hace todo lo demás. Los cuatro elementos de Empédocles atravesaron toda la historia del pensamiento griego, entraron de rondón en la física de Aristóteles, llegaron hasta la Edad Media y mueren al principio del Renacimiento.
Aproximadamente hacia la misma época en que vivió Empédocles, hay dos acontecimientos filosóficos que, para nuestros problemas metafísicos, son de importancia capital. El uno es la aparición de Pitágoras y el otro es la aparición de Heráclito. Pitágoras fue un hombre de un genio formidable, tremendo, porque es el primer filósofo griego a quien se le ocurre la idea de que el principio de donde todo lo demás se deriva, lo que existe de verdad, el verdadero ser, el ser en sí, no es ninguna cosa, o mejor dicho, es una cosa pero que no se ve, ni se oye, ni se toca, ni huele, que no es accesible a los sentidos. Esa cosa es el número. Para Pitágoras, la esencia última de todo ser, de los que percibimos por los sentidos, es el número. Las cosas son números, esconden dentro de sí números. Las cosas son distintas unas de otras por la diferencia cuantitativa y numérica. Pitágoras era muy aficionado a la música, y fue el que descubrió, él o alguno de sus numerosos discípulos, que en la lira las notas de las diferentes cuerdas, si suenan diferentemente es porque unas son más cortas que otras. Y no solo descubrió eso, sino que midió la longitud relativa y encontró que las notas de la lira estaban unas con otras en una relación numérica de longitud sencilla. En la relación de 1 partido por 2, 1 partido por 3, 1 partido por 4, 1 partido por 5. Descubrió, pues, la octava, la quinta, la cuarta, la séptima musical. Y esto lo llevó a pensar y lo condujo hacia la idea de que todo cuanto vemos y tocamos, las cosas tal y como se presentan, no existen de verdad, sino que son otros tantos velos que ocultan la verdadera y auténtica realidad, la existencia real que está detrás de ella, y que es el número. Sería complejo, no pertenecería tampoco ni al tema ni a la ocasión, el hacer ver a ustedes en detalle esta teoría de Pitágoras. Me interesa solamente haberla hecho notar, porque es la primera vez que en la historia del pensamiento griego sale a relucir como cosa realmente existente, una cosa no material ni extensa, ni visible ni tangible. Heráclito. El otro acontecimiento fue la aparición de Heráclito. Heráclito fue un hombre de profundísimo genio, de genio enormemente grande. Anticipó una porción de temas de la filosofía contemporánea. Heráclito recorre con la mirada las soluciones, todas que, antes de él, han sido dadas al problema de quién existe, y se encuentra con una enorme variedad de contestaciones. Con que Tales de Mileto dice, el agua existe. Con que Anaxímenes dice, el aire existe. Con que Anaximandro dice, la materia amorfa, sin forma, indefinida, existe.
con que Pitágoras dice, los números existen, y Empédocles dice, los 4 elementos existen, lo demás no existe. Entonces Heráclito encuentra que ninguna de estas contestaciones tiene razón. Encuentra que si examinamos verdaderamente con ojos imparciales las cosas que se tienen ante nosotros, hallamos en ellas todo eso. Y sobre todo, que las cosas que se tienen ante nosotros no son nunca, en ningún momento, lo que son en el momento anterior y en el momento posterior. Que las cosas están constantemente cambiando. Que cuando nosotros queremos fijar una cosa y definir su consistencia, decir en qué consiste esa cosa, ya no consiste en lo mismo que consistía hacía un momento. Proclama, pues, el fluir de la realidad. Nunca vemos 2 veces lo mismo, por próximos que sean los momentos. O, como decía en su lenguaje metafórico y místico, nunca nos bañamos 2 veces en el mismo río. Las cosas son como las gotas de agua en los ríos, que pasan y no vuelven nunca más. No hay, pues, un ser estático de las cosas. Lo que hay es un ser dinámico, en el cual podemos hacer un corte, pero será caprichoso. De suerte que las cosas no son, sino que devienen, y ninguna y todas pueden tener la pretensión de ser el ser en sí. Nada existe, porque todo lo que existe, existe un instante, y el instante siguiente ya no existe, sino que es otra cosa la que existe. El existir es un perpetuo cambiar, un estar constantemente siendo y no siendo, un devenir perfecto, un constante fluir. Y así termina la filosofía de Heráclito, por una parte con una visión profunda de la esencia misma de la realidad, y que sólo volveremos a encontrar en algún filósofo antiguo, a veces, como Plotino, y en un filósofo moderno como Bergson, pero por otra parte, con una nota de escepticismo, es decir, con una especie de resignación a que el hombre no sea capaz de descubrir lo que existe verdaderamente, que el problema sea demasiado grande para el hombre. Y en este momento, que es el siglo sexto antes de Jesucristo, en este momento en que Heráclito acaba de terminar su obra, surge en el pensamiento griego el filósofo más grande que conocen los tiempos helénicos. El más grande, digo, porque Platón, que fue discípulo suyo, lo calificó así. Platón, como ciertos periódicos de antigua prosapia, que hacen gala de no usar nunca sino moderadamente de adjetivos enconomiásticos. Nunca adjetiva, ni en bien ni en mal, a alguno de los filósofos que lo anteceden. Los nombra cortésmente.
No dice que sean tontos, pero tampoco dice que sean muy inteligentes. El único ante el cual se pasma de admiración es Parménides de Elea. A Parménides lo llama en sus diálogos siempre el Grande. Parménides el Grande. Siempre le pone este epíteto, como los epítetos que reciben los héroes de Homero. Cuando Heráclito termina su actuación filosófica, surge en el pensamiento griego Parménides el Grande, que es, en efecto, el más grande espíritu de su tiempo. Tan grande que cambia por completo la faz de la filosofía, la faz del problema metafísico, y empuja el pensamiento filosófico y metafísico por la senda en la cual estamos todavía hoy. Hace 25 siglos que Parménides empujó el pensamiento metafísico en una dirección, y esa dirección ha seguido hasta hoy inclusive.